Muy bien, ahí lo tenemos conectado al doctor Gustavo Barresi, abogado, expresidente de la UCR de La Matanza y actual convencional provincial. Queremos charlar con él sobre la situación actual de La Matanza, ya que esta semana se dieron a conocer los nuevos números de pobreza, 39,3. ¿Cómo está la situación social actualmente en La Matanza, Gustavo? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad y poder charlar. Hace mucho que no visito el estudio, así que un gran abrazo para todos. Bueno, les comento, la verdad que no es un dato que nos asombre, para nada, al contrario, es un dato que lamentamos profundamente porque eso lo estamos viviendo y lo estamos viendo a diario. Y este dato del 39% se suma obviamente al porcentaje de indigencia, y si esto le sumamos la cantidad de planes sociales que hay no solamente en La Matanza, sino en la provincia de Buenos Aires, esto se incrementa aún más. Y esto viene de un periodo de hace un tiempo prolongado, donde la verdad que nuestros vecinos no cumplen con la cuota alimentaria necesaria para, primero, para poder sobrevivir y subsistir. Y segundo, para que los chicos después puedan cumplir con las metas que, por ejemplo, deberían hacerlo en un establecimiento educativo. Y después ni que hablar en el diario vivir y en el transcurrir, y en lo que tiene que ver con el diario vivir en el sentido de que no podemos cumplimentar con la base natural y sustentable para que nosotros podamos alimentar a nuestros chicos que están en una base y en una edad etaria en la cual es necesario implementar un sistema nutricional que les sirva para el presente y para el futuro. Y eso se va a incrementar también en el deterioro que hay, no solamente en la salud, sino en lo que nosotros vemos a diario, que es la falta de seguridad. A eso le implementamos también las medidas medioambientales que, por ejemplo, en La Matanza y en la provincia de Buenos Aires, adolecen. Vos sabés que estamos viviendo y transitando en uno de los afluentes más contaminados del mundo, que es la cuenca Matanza-Riachuelo. Ahí viven más de 12 millones de personas, y eso agrava la situación planteada al índice que vos estás dando. Así que me parece que tenemos mucho que hablar, tenemos mucho que trabajar, y me parece que tenemos que darle mano a la obra si queremos un pueblo donde mejore la calidad de vida. Gustavo, el año pasado se hizo el censo aquí en Argentina y un tema siempre que se discute es cuánta población tiene La Matanza por el tema de, bueno, cuánto dinero después va a recibir. Esto lo han denunciado también la oposición. ¿Se saben los datos cuáles son finales? Si tiene más población de la que es o al revés. Comentame y comentarle a la gente un poquito esto. Sí, a ver, ustedes se acuerdan que el último censo, no este, sino el anterior, data del 2010, y esto se vio un poco interrumpido por el fallecimiento del expresidente. Esto hizo que a las 2 de la tarde se deje de censar, y en algunos lugares de La Matanza no se haya censado. Entonces se proyectó más o menos una cantidad poblacional en La Matanza que hasta el propio intendente y la propia intendenta asimilaba que estamos alrededor de los 2,5 millones de personas. Hoy el censo arroja 1.837.000 habitantes en La Matanza, y también hubo algunas falencias en el censo este último, ya que no se pudo establecer en algunos lugares de La Matanza, producto de la falta de seguridad. Los censistas no fueron, porque lamentablemente no estaban las condiciones dadas, y esto no es que es fundamental para el presupuesto de La Matanza. El presupuesto de La Matanza se basa, obviamente, en lo que se recauda a los vecinos y también en la proporción que se le entrega a la provincia de Buenos Aires en materia de coparticipación. Entonces, esto hace que, lamentablemente, un municipio como La Matanza desigual, la falta de transparencia en el recurso, en los recursos públicos, y la falta de inversión que tenga que ver con todas las secretarías, en las cuales haría que tengamos un municipio que sea solidario y sea transparente, nos encontramos con esta deficiencia. Entonces decimos, ¿dónde fueron a parar los 85.000 millones de pesos que el municipio a lo largo de todo este tiempo arrojó? ¿Dónde está el recurso que debería ir a parar a los contribuyentes por una contraprestación que se realiza todos los años? Entonces decimos que La Matanza, lejos de ser un municipio que lamentablemente no avanza, sino retrocede, y eso se ve
lamentablemente cuando vos pasás y transcurrís y transitas cualquier localidad del municipio. Por lo tanto, lo que falta en La Matanza es transparencia, control en la administración pública, una oficina anticorrupción y que estos funcionarios que deberían cumplir con su función esencial, que es tratar de darle respuestas a los matanceros, lo hagan. Vos fijate que el presupuesto para el año 2023 es de 60.000 millones de pesos. Y el año pasado, en diciembre del año pasado, el municipio gastó 89.000 millones de pesos. ¿Se entiende? O sea, sí. En diciembre de 2022 se gastó 89.000 millones de pesos, cuando el presupuesto original era de 29.000. Y para el presupuesto 2023 estamos hablando de un gasto de 60.000 millones de pesos. Entonces hay un desfasaje bastante importante, teniendo en cuenta que el año pasado se subejecutaron partidas. La partida de, por ejemplo, de seguridad, de 100 pesos que se tenía que haber gastado en seguridad, se gastaron 33 pesos. Como si en La Matanza no hubiera problemas de seguridad. Lo mismo pasa en salud. De los 100 pesos que se debería gastar en salud, se gastaron nada más que 32 pesos. Como si en La Matanza no tuviéramos problemas. Nosotros la transitamos cada 15, 20 días, vamos a diferentes zonas de La Matanza y vemos la problemática. Hay familias viviendo lamentablemente con sarna, tenemos problemas intestinales, hay problemas en los cuales los chicos no pueden crecer de la forma que deberían hacerlo. Lo mismo sucede con los mayores adultos. Nosotros no tenemos unidades sanitarias que tengan un pediatra permanente, tampoco un cardiólogo. Hay enfermedades oncológicas que lamentablemente en este último trayecto ha aumentado en demasía, producto de la cuenca Matanza-Riachuelo, producto de los 120 basurales abiertos que hay en La Matanza, producto de la mala alimentación. Digo, todo esto hace un combo, la verdad que explosivo, el cual las administraciones que hace 40 años que gobiernan La Matanza no la pudieron implementar. Así que acá la justicia social no se respira. Acá la desigualdad social se ve todos los días y ustedes lo pueden ver y lo pueden plasmar cuando encienden un televisor o cuando leen las redes sociales, donde lamentablemente somos presa de la falta de seguridad todos los días y a toda hora. Gustavo, ¿cómo te va? Matías Caro te saluda. Mi consulta va más relacionada a lo que pasó en los últimos tiempos, que también se le había afectado no solamente en el conurbano, sino que en gran parte de la provincia capital, sobre los cortes de luz. ¿Cómo te ha tocado atravesarlos ustedes? Imagino que dialogarás con los vecinos. ¿Cómo ha sido la situación de cada uno? ¿Cómo lo han logrado resolver, si es que lo resolvieron? No, para que tengan en cuenta, en La Matanza, en amplias zonas, en amplias localidades de La Matanza, existe lamentablemente el flujo de electricidad medido. Se utiliza como se utiliza, por ejemplo, un teléfono prepago. Por lo tanto, adolecemos de este sistema, de este servicio tan esencial para muchos barrios de La Matanza, que esto tiene que ver y viene aparejado del tema de la falta de seguridad. Si bien no hubo muchos cortes profundos como lo hubo en la Ciudad de Buenos Aires, nosotros Edenor tenemos un servicio que es un poquitito mejor que el de Edesur, pero tener en cuenta que hay vastas zonas de La Matanza y localidades de La Matanza que no tienen este flujo, este servicio público a diario, sino depende también del dinero que tenga la familia para ponerle ese pesito al medidor para que tenga luz y puedan tener los servicios. Por ejemplo, hay muchas zonas de La Matanza donde no pueden ejercer, por ejemplo, el microemprendimiento familiar, porque simplemente tienen lo mínimo indispensable para sobrevivir. La heladera o el televisor o algún servicio, y esto se vio reflejado en la pandemia, no solamente a través de la luz del servicio eléctrico, sino también lo que tiene que ver con la conectividad. Cuando estábamos hablando de que hace 2 años que los chicos no iban al colegio, en La Matanza lamentablemente eso se acentuó, porque no hay conectividad, falta conectividad, y esto tiene que ver aparejado, viene de la mano con el con el sistema de la pobreza y de la indigencia que hay en La Matanza y en muchos lugares del conurbano. ¿Qué tal, Gustavo? Te habla Federico. Buenas tardes. Fede, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Yo te quería preguntar, justamente este año, bueno, es año de elecciones, y muchas veces se habla sobre que se compran votos, generalmente siempre se habla de La Matanza, generalmente. ¿Cómo crees que se puede combatir eso? ¿O qué propuestas pensaron ustedes por ahí para que la gente no llegue a tener que qué sé yo, venderse por un voto? Bueno, eso es, a ver, acá hubo un plan sistemático en el cual lamentablemente no solamente pasó en La Matanza, sino en el conurbano y en muchas provincias también. Que tiene que ver lamentablemente con
con el hecho que el Estado sea un Estado paternalista y que muchas familias dependan de las dádivas del Estado. Y esto hasta que nosotros no rompamos y no tengamos trabajo genuino y esto esté acompañado de una buena educación y obviamente de una contención verdadera del Estado, vamos a tener lamentablemente vecinos esclavizados en el siglo XXI. Nosotros estamos viviendo en un estado feudal en el siglo XXI. Y hasta que nosotros no rompamos con esa simetría, y esto lo rompemos con una oposición también que esté a la altura de las circunstancias. Esto no solamente hay que echarle la culpa al oficialismo municipal, sino también a la oposición, que la gente no nos tiene que votar porque somos menos malos, sino nos tienen que votar porque tenemos propuestas superadoras. Y esto se puede llegar a lograr si nosotros tenemos una inserción realmente en lo que pasa en nuestros barrios. Y sobre todas las cosas si tenemos compromiso social. Y hasta que no rompamos esta simetría y hasta que no volvamos otra vez con la cultura del trabajo, no podemos darle educación y que los chicos no solamente vayan al colegio para alimentarse, sino que adquieran conocimiento, educación e instrucción, lamentablemente la situación en La Matanza y en el conurbano va a seguir siendo difícil. Por lo tanto, es una tarea faraónica y es una tarea constante que tenemos que hacer todos los días para romper con este Estado, que es un Estado fantástico, en los cuales tenemos un Estado esclavizante y el progreso va a ser muy difícil que de esta manera se pueda llegar a lograr. Muy bien, Gustavo, te queremos agradecer como siempre por estar presentes, por aclararnos el panorama en La Matanza. Muchísimas gracias, hemos llegado al final de nuestro programa, así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo muy fuerte para todos los amigos que están ahí y también a la audiencia y como siempre a disposición. Muy bien, hasta ahí la palabra de Gustavo Barresi, abogado, expresidente de la UCR de La Matanza y actual convencional provincial.